Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar entonces la unidad número 2, gestión de riesgos hídricos. Vamos a aprovechar estas presentaciones que hemos preparado para otros ámbitos, en este caso un taller de capacitación en ordenamiento territorial, donde se incluía el tema de gestión de riesgos dentro de la planificación de uso del suelo, ¿no? Vamos a ver una parte de este contenido, no todo, después vamos a volver a la charla de ayer. Me interesa rescatar de esta presentación algunas definiciones para reforzar lo que ayer introdujimos respecto a generalidades, a términos que se usan. Durante muchos años, la gestión de los riesgos se trabajó desde las ciencias sociales, desde una filosofía social, desde una pragmática diferente, que la que estudiamos desde la parte técnica, digamos. Entonces había una disociación desde entender qué significaba riesgo, qué significa vulnerabilidad, qué significa amenaza, cómo se estudia, cómo se calcula. Con el correr de los años y de las investigaciones y de la interdisciplina, bueno, se pudieron llegar a definiciones más consensuadas para que todas las disciplinas, entendamos de la misma manera de qué estamos hablando, ¿no? Son temas de múltiple enfoque, entonces es importante mantener un lenguaje en común y entender todos a dónde apunta el estudio en cuestión. Entonces vamos a hacer algunas reflexiones vinculadas a ordenamiento territorial, por ejemplo, a la gestión integrada de los recursos hídricos, a la gestión integrada de crecidas y, en definitiva, a la reducción de riesgos de desastre, ¿no? Vistos estas definiciones, vamos a ver algunos marcos internacionales, normativos, eh, tanto como los nacionales o subnacionales. Vamos a mostrar algunas experiencias locales de estudios que hemos llevado a cabo en distintas regiones del país. Vamos a ahondar un poquito más en metodologías, propuestas, digamos. Acá hay mucho, como les digo, hay mucho enfoque disciplinar, entonces eh, hay diferencias en los abordajes eh, en función de qué disciplina encare el estudio, ¿no? Yo les voy a hacer énfasis en un enfoque metodológico más técnico. Eh, Hay tendencias a nivel mundial a seguir un enfoque técnico, si bien las ciencias sociales tienen mucho material publicado con respecto al análisis de la vulnerabilidad. eh, digamos, unificar estos dos criterios es difícil todavía, es una tarea pendiente. Eh, yo les voy a mostrar mi enfoque y les voy a dejar material bibliográfico de investigaciones más sociales, ¿no? El contexto en el que nos encontramos básicamente está enmarcado en una población mundial que está en continuo crecimiento, acelerado, en algunas regiones sin control, y este aumento poblacional genera una demanda creciente de alimentos, una demanda creciente de energía, necesitan mayor cobertura de servicios, de infraestructura básica, de agua potable, saneamiento, y a su vez el clima tampoco ayuda, porque la variabilidad climática en la que nos encontramos eh, nos da un marco, digamos, más complejo, donde aparecen sequías, escasez y estrés hídrico. Y tenemos las adversidades
la otra cara de la moneda, hablando de la gestión de la oferta, cuando hay escasez es porque tenemos poca agua, porque hubo una sequía, eh, son ciclos naturales, se entienden, pero es una cara de la moneda, es la parte de escasez, la que más suena, la que más énfasis se hace respecto a soluciones relativas a la eficiencia del recurso hídrico, al uso eficiente, al consumo eficiente, ya sea de alimentos o de energía. En eso está perfecto, es una gestión de la demanda ante una oferta escasa. Pero existe otra cara de la moneda, que es cuando existen los excesos, cuando aparecen tormentas, eventos extraordinarios, ¿sí? Que tienen una probabilidad de ocurrencia determinada, que es parte de la frecuencia normal o el régimen normal de una cuenca, de un río, de un ciclo hidrológico determinado, que existan estos eventos de crecidas, ¿no? Que producen afectaciones, que producen inundaciones. Y aquí donde está la interrelación entre el ambiente físico y, y su, y su, y su, este, y su estadística, su forma natural de autorregularse, y la interrelación con el medio social, ¿no? Con el medio socioeconómico, ¿no? Eh, entonces, bueno, esta preocupación es general, es de todos los países, han compartido, y vamos a ver más adelante, normativas internacionales que tratan de cumplir objetivos, ¿no?, de desarrollo sostenible que atiendan a estas necesidades, a estos puntos críticos, ¿no? Entonces, la segunda cara de la moneda es lo que vamos a analizar hoy, que tiene que ver con los riesgos hídricos, ¿no? Los riesgos de desastres hídricos. Y vamos a hacer énfasis en la parte de excesos, no tanto en las sequías o en la desertificación, eso lo vamos a ver más adelante. El concepto de riesgo es amplio, es complejo, ¿sí?, porque intervienen todos los factores, digamos, la parte natural, la parte físico-natural, la parte social, es muy importante la parte cultural, ¿sí?, la parte política de esa región. Eh, entonces, como les comentaba al principio de la charla, requiere un enfoque multidisciplinar. Les dije que las ciencias sociales han avanzado hace varias décadas estudiando el tema. En general, estos estudios arrancan luego de un desastre, digamos, ¿no? Luego de un evento, el cual produce grandes pérdidas económicas y de vidas humanas. Bueno, la academia, la ciencia de esa región, se aborda al estudio de esa problemática. Y en líneas generales han habido más avances de las ciencias sociales en entender el paradigma del riesgo, ¿no? Y han llegado a la conclusión de que el riesgo es una construcción social, ¿no? Es un constructo social. Entonces es para pensar bien en profundidad, para filosofar un poco, pero vamos a ver más adelante a qué me refiero con esto. Siempre, por qué, digamos, esta afirmación de que es una construcción social? Si yo interpreto que la actividad antrópica es la causante del desastre, y no, como siempre se hace, ustedes presten atención luego de cada evento hidrometeorológico extremo, o cada inundación, o cada deslizamiento de tierras, o flujo de lodos, lo primero que se dice es un evento extraordinario, fue una tormenta milenaria, nunca vimos nada parecido. Le preguntás a los vecinos, yo estoy acá hace 60 años, mis abuelos jamás vieron una tormenta así. Entonces,
miramos para el lado de la parte física, de la parte natural, la respuesta natural. Y en realidad se demuestra en la mayoría de los casos que el causante, digamos, el exacerbante, digamos, la variable que multiplica el efecto, es la actuación antrópica, es decir, es el hombre que modificó el uso de la tierra, que modificó la cuenca, que modificó el curso de agua, que generó obras que modifican la red hidrográfica, etcétera, etcétera. Entonces, poner el paradigma de que es una construcción social ya de arranque, de inicio, me da la responsabilidad a la sociedad, ¿no? De atender ese riesgo como un efecto de la misma sociedad. Hay mucha bibliografía al respecto, yo les voy a dejar en el aula virtual algún material para que esté interesado profundicen en la temática. En líneas generales se ha aceptado desde las ciencias duras, digamos, y de las ciencias sociales, que en el riesgo, ¿no? En el análisis y gestión de este riesgo, están involucrados por lo menos estas cuatro variables, ¿no? Estas cuatro partes. La peligrosidad o amenaza, ¿sí? También es un sinónimo, es el evento, en líneas generales, natural, el cual ocasiona o puede ocasionar un peligro ante el que recibe ese peligro, que está caracterizado por su vulnerabilidad. Es decir, qué tanto puede ser afectado ese bien, esa región, ese bien mueble, esa fábrica, esa construcción, esa persona, y de esa persona su rango etario, si es un niño, si es un adulto, si es una mujer, si es un hombre, si es un anciano, todos tienen distintos grados de vulnerabilidad. Y otros dos componentes principales, que yo les dije en la clase de ayer, que yo los considero dentro de la vulnerabilidad, que son la exposición e incertidumbre. Pero son tan importantes que algunos autores, como Claudia Nathanson, que es una investigadora argentina especializada en estos temas de gestión de riesgo, fíjense que estos son estudios, son investigadores de las ciencias geográficas, ¿sí? Son geógrafos de las facultades de Filosofía y Letras, de la UBA, por ejemplo. Entonces, son problemáticas que fueron siempre atendidas desde esas ciencias, ¿no? Esta investigadora considera que estas dos variables, exposición e incertidumbre, son tan importantes que deben ir afuera, ¿no? Inclusive vamos a ver ejemplos donde están involucrados estas tres componentes en forma separada. Yo el riesgo, en una primera instancia de los estudios en los que participé o dirigí, considerábamos al riesgo como la multiplicación de tres vectores. Peligrosidad, donde ahí estábamos incluyendo la incertidumbre a través de su probabilidad de ocurrencia, su probabilidad matemática, su esperanza, por la vulnerabilidad y por la exposición. O sea que en líneas generales respetábamos estas cuatro componentes principales. Algunas definiciones para completar lo que hicimos ayer. Peligro o amenaza, todo fenómeno o acontecimiento de cierta magnitud. Fíjense que no dice natural o antrópico, ¿no? Pueden ser un peligro antrópico, netamente. Un accidente puede ser una amenaza social, ¿no? Un derrame de una rotura de un caño de petróleo también. Todo fenómeno de cierta magnitud que afecte con una valoración negativa a la población, dice solamente, fíjense que una definición antropocéntrica, podríamos incluir a todo el ecosistema también. El riesgo, vamos a ver varias definiciones de riesgo. Yo les voy a dejar mi percepción de esto.
no se las voy a definir porque se las voy a preguntar primero enseguida. Pero esta definición dice que el riesgo es el grado o medida en que el fenómeno natural, esta amenaza, pueda producir daños materiales y humanos. Entonces, fíjense que está diciendo dos cosas importantes. El riesgo como medida es un valor. ¿Sí? Fíjense que dice grado o medida. Ahí estoy diciendo las dos cosas. Algo subjetivo, un grado, es decir, grado 1, grado 2, grado 3. Riesgo alto, medio, bajo, eso es un grado, es una medición subjetiva. O medida, me está diciendo una medición cuantitativa. ¿Sí? ¿En qué mido el riesgo? Les pregunto. ¿En qué se mide el riesgo? Buena pregunta, profe. ¿En qué pensás que se mide el riesgo? Ahí yo les dije No sé una. si le... Yo les dije una, la primera parte que dice grado, yo lo puedo medir en colores. Amarillo, verde, rojo. Riesgo bajo, medio, alto. En zonas también. Zonas, pero no le estás dando una asignación, le tenés que dar Pero un depende de qué tipo de riesgo. riesgo hídrico, un riesgo de inundación. Sirve para cualquiera, pero si te parece bien, le ponemos un... Bueno, en una escala también, ¿Qué escala? puede ser. Sí. Una escala cualitativa, ¿sí? Es la que yo le estoy dando el ejemplo, la primera parte. Una escala cualitativa puede ser riesgo alto, medio, bajo. Y los represento con un color, un mapa zonificado en colores. Zonas rojas, zonas amarillas, zonas verdes. Todo el mundo lo entiende. La zona roja peligro, la zona verde menos peligro. Estoy representando el riesgo de forma cualitativa. ¿Sí? Es un grado en la que el que estudió el riesgo define, ¿sí? Está aceptado eso. La pregunta va para el otro lado. En la parte cuantitativa, ¿cómo puedo expresar el riesgo? Y se me ocurre la comparación, por ejemplo, con sismos, que tenemos la escala de Richter, puede ser. La escala de Richter es una escala de amenaza. Yo estoy cuantificando en una escala determinada la energía que se produjo en el foco, en el hipocentro. ¿Sí? Porque el riesgo, estamos diciendo que es una multiplicación de la amenaza por la vulnerabilidad. La amenaza es natural, en este caso sismo, y la puedo expresar en una escala de Richter. La vulnerabilidad es la parte que es afectada por ese sismo. ¿En qué la expreso? Tengo que expresarla en otra unidad para que la multiplicación me dé una unidad. ¿Se entienden que ahí la parte numérica se empieza a complejizar, digamos? Profe, estoy pensando en el riesgo país y sí, es un número. O sea, de algún lado sale ese número. Bien, el riesgo país, bueno, tiene que ver con indicadores más financieros. Eh, sí, es un buen ejemplo. No, vayámonos más a los riesgos que nos tocan más de cerca, los riesgos hídricos. Eh, pero en líneas generales el riesgo país es un número, es un indicador. ¿Sí? Y termina siendo, no tiene unidades, termina siendo eso, un indicador, ¿no? Que puede salir de algún cociente, de alguna multiplicación de valores eh, sí, que queden finalmente sin unidades. Digamos. Si yo divido una balanza comercial, eh,
lo que entra dividido lo que sale, bueno, ahí voy a sacarme las unidades, ¿entiendes? O sea, un indicador se puede construir de tal manera de usar variables que tengan unidad y que la operación matemática de esas variables con unidad se cancelen y me quede un indicador adimensional. Bueno, para no hacerla tan larga, ahí dice, el riesgo es el grado o medida en que la amenaza pueda producir daño o pérdida de vida. Ahí ya me está indicando la unidad. ¿De qué estoy hablando? Monetario. Bien. ¿Y qué otro más? Sí, o pérdidas de vidas también. Pérdidas de vida, Pienso exactamente. pienso en la marea que ponen las banderas rojas, negras. Sí, también. Eso es otra cosa. Ingeniero, pero La- el riesgo también, las banderas pienso, que ponen, las banderas que ponen es un aviso de que la amenaza tiene cierto grado. Ese aviso que si yo soy un turista que está en la playa y quiere meterse al mar, y estoy informado porque existe cartelería, existe difusión en medios de comunicación, de que si yo, turista, veo la bandera roja con dos puntitos o siento una sirena de tal manera, no tengo que meterme al agua o tengo que subir al cerro porque viene el tsunami. Si yo estoy informado, estoy reduciendo mi vulnerabilidad ante esa amenaza. Entonces, finalmente el riesgo se reduce. ¿Sí? Es un ejemplo de aplicación de medidas para reducir el riesgo. Informar sobre la amenaza. ¿Sí? Es una alerta temprana de la amenaza. Si la amenaza está alta y la bandera está roja, me está diciendo algo. Ahora, si yo no estoy informado y yo me meto al mar y me ahogo, el riesgo se manifestó y se causó una vida por haberse manifestado la amenaza, haberse expuesto una persona vulnerable y con la consecuencia de una vida. Entonces, ¿se entiende un poco? Yo voy a actuar en una parte de la función o en otra. Si actúo en la amenaza, bueno, una solución es alertar, ¿no? Pero también tengo que informar, tengo que trabajar sobre la vulnerabilidad también. Entonces, cuando están las dos, se reduce el riesgo. Entonces, para mí, la mejor forma de expresar el riesgo, para poder comparar, porque básicamente cuando expresamos o utilizamos normas o regulamos una metodología, justamente es para poder efectuar la misma operación en otras regiones, en otros países, en otras variables. Pero para poder ser comparables, yo necesito expresar el riesgo en la misma unidad. Bueno, eso todavía no está del todo de acuerdo, de todo claro. Todo aporte sirve, digamos, pero en líneas generales mi enfoque es que el riesgo debe ser expresado en unidades monetarias, tanto para las pérdidas económicas, para los daños económicos que puedan ser potencialmente afectados ante una amenaza, o como las vidas, la pérdida de vidas, que pueden transformarse en unidades monetarias. ¿No? Vamos a ahondar un poquito más adelante en eso. Entonces, Profesor, disculpe. sí, Sí, la escala Mercalli mide los daños hechos por el sismo, ¿no? O sea, daños correcto, monetarios y de vidas y todo eso. Pero sí. ya hechos por el sismo. El riesgo es más como para prevenir que para medir. El, el riesgo es más para prevenir, claro, correcto, totalmente. Estamos actuando en la primera fase del ciclo de un desastre, ¿sí? La etapa previa al evento. Entonces, esa etapa de preparación es la más importante porque es la que menos cuesta, ¿sí?
Si nosotros prevenimos, invertimos mucho menos o invertimos de manera más eficiente, digo, los estados, los países, las regiones, en definitiva, el mismo pueblo, la misma sociedad, invierte de mejor manera. Una sociedad preparada, digamos, la recuperación de una sociedad preparada es mucho más eficiente que una que no lo es, ¿se entiende? Entonces estamos, como decís bien vos, en la etapa de prevención. Entender el riesgo y gestionar el riesgo son las etapas previas a la aparición de este evento, de esta amenaza que pueda ocasionar daño. Durante muchas décadas, las planificaciones de las defensas civiles atendían solamente el evento en sí, la emergencia, durante la emergencia y la recuperación después de la emergencia. Y ahí es donde se gasta más. Entonces, me quedaban de estas tres cosas de definición. La vulnerabilidad, entonces, hace referencia a la situación socioeconómica de la población sobre la que influye la amenaza. La exposición es entendible como la distribución espacial de esta sociedad vulnerable, o de los bienes posiblemente afectados. Y la incertidumbre, acá la doctora Nathanson indica que está en las dos variables, tanto en la variable de vulnerabilidad como en la variable de amenaza, y es la consecuencia de la falta de certidumbre en el campo científico y técnico de estas dos variables. En la parte de la amenaza, la incertidumbre puede ser dada por esto que les digo, la probabilidad de ocurrencia de ese evento, es decir, la esperanza estadística de que ese evento ocurra, ¿no? ¿Qué probabilidades de ocurrencia hay de que en el transcurso del día acontezca un sismo de tal magnitud? Y bueno, si el sismo la magnitud de este sismo que estoy analizando es bajo, un sismo de grado 2, y bueno, hay una altísima probabilidad de que en el transcurso del día, acá en mi región, tengamos un sismo de grado 2. ¿Sí? Ahora, si hablamos de un sismo de grado 8, y bueno, la probabilidad va a ser bajísima. ¿Existe la probabilidad? Sí, existe una probabilidad, es baja. Bueno, pero estoy entendiendo de alguna manera esta incertidumbre al haber estudiado estadísticamente la amenaza. ¿Sí? Porque ¿quién da la probabilidad de ocurrencia? Y bueno, la da el que estudia la forma en que aparece el evento, digamos, con datos registrados de antecedentes históricos. Mientras más largo el registro, la serie temporal con la que se haga el estudio, mucho más peso va a tener estadístico, digamos, ¿no? Yo puedo construir una probabilidad de ocurrencia de un evento de lluvia si tengo registrado 2 años de lluvia, y no, porque no voy a en el análisis numérico no voy a incorporar frecuencias de amplio espectro, es decir, no va a servir, digamos. En hidrología se habla de mínimo 30 años de registro, de análisis estadístico de 30 años, como para entender un poco algunas frecuencias menores o medianas, pero una frecuencia de larga, digamos, no va a entrar. Yo voy a hacer una extrapolación de ese análisis estadístico. Cuando se hablan de recurrencias de 200 años, 500 años, o la lluvia decamilenaria para una presa, por ejemplo, o la crecida máxima probable, estoy haciendo hipótesis, suposiciones. Estoy fuera de los datos, ¿sí? Estoy extrapolando. Entonces ahí hay mucha incertidumbre. ¿Sí? De eso
habla del tema. Acá hay yo les dije ayer, una analogía de Criston que habla de que el riesgo es la consecuencia de la amenaza, la exposición y la vulnerabilidad. Estas tres principales. Si existen estas tres, existe riesgo. Y acá vemos un ejemplito donde tenemos, a ver si sale esto. Fíjense, vamos acá. Acá tenemos una situación, vamos al revés. Tenemos una situación con riesgo ya acontecido. Acá hay un desastre socionatural, ¿no? Tenemos una localidad que está dispuesta, digamos que esto es un corte transversal de un río, ¿sí? El río toma carga y desborda hacia las planicies de inundación, y tenemos afectación, tenemos exposición, porque hay zonas que están en la ribera, tenemos la amenaza alta, que es el caudal extraordinario de ese río, producto de una tormenta, de un evento en la cuenca. Entonces está la amenaza, está la exposición y está la vulnerabilidad, porque esta gente está sin conocimiento del riesgo que tiene, digamos, ¿no? Ni la amenaza ni la exposición que tiene. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, son afectados, ¿sí? Que hay daño económico y daño de pérdidas de vidas. Entonces está completo el triángulo. Hay vulnerabilidad, hay amenaza, hay exposición, hay riesgo. Se manifiesta la amenaza, hay desastre. Si yo empiezo a trabajar las variables, voy a entender cómo puedo reducir el riesgo. Si la amenaza retrocede o nunca aparece, ¿sí? Tengo el río calmado, nunca crece, durante 10 años nunca creció, la gente se acercó a la ribera. ¿Existe exposición? Sí, existe exposición. ¿Existe vulnerabilidad? Sí, porque esta gente no sabe nada, pero no hay amenaza. Entonces el riesgo se ve disminuido, ¿sí? No hay afectación, no hay desastre porque no se manifestó la amenaza. En cambio, fíjense, si no hay exposición, no tengo amenaza, no tengo exposición, estoy reduciendo aún más el riesgo. Y el mejor de los casos es, si yo tengo una situación de baja amenaza, baja vulnerabilidad, no hay exposición y baja vulnerabilidad, porque esta gente tiene, por ejemplo, un sistema de alerta temprana que le avisa cuando el río crece, entonces están alertados para que ni siquiera estén cerca del río. Y bueno, acá es la maximización de esta gestión del riesgo, ¿sí? Estoy reduciendo el riesgo a su máxima expresión porque se trabajó sobre la exposición, sobre la vulnerabilidad, y la amenaza fue estudiada, fue analizada para poder entenderla, pronosticarla, anticiparse. ¿Se entendió eso? Profe, Sí. sería como las alarmas que suenan cuando un volcán entra en erupción, o los Sí, mensajes que le llegan a la gente cuando puede venir un tsunami, cosas así, correcto, ¿o no? correcto, exactamente. ¿Alguien más iba a preguntar algo? ¿No? Avanzamos. Entonces, riesgo como función producto de amenaza por exposición por vulnerabilidad. Vamos a definir un poquito más vulnerabilidad. Tiene muchas dimensiones. Están vinculados a aspectos, por ejemplo, relacionados con la tipología de la vivienda, la educación de la población, el nivel socioeconómico de esa población, la cultura, ¿no? Es muy importante los hábitos, ¿sí? de esa sociedad, la política relativa a la planificación del uso del suelo, a la planificación territorial, a las normas que existen. Y bueno, están relacionadas en el entorno, en el hábitat, ¿no? Que es el medio ambiente, su vivienda,
la forma de vivir, si hay hacinamiento, la forma de tenencia, es decir, la forma dominial, hace diferencia entre la vulnerabilidad. No es lo mismo un arrendatario, un inquilino, que un propietario, ¿sí? En cuanto a a los bienes que están expuestos, digamos. El capital humano relativo a su infraestructura de salud, educación, trabajo, la dimensión económica respecto a su nivel de ingreso, ¿sí? Al nivel de desempleo, el capital social respecto a la participación. Esto es muy importante, lo vamos a analizar en profundidad más adelante. Mientras más participativa sea la sociedad, menos vulnerable va a ser, ¿no? La parte de comunidad, entender participación comunitaria, es decir, por ejemplo, tener un brigadista por manzana para atender un riesgo de incendio, es algo que en algunas localidades se da y es la mejor forma de ordenar y reducir el riesgo, digamos. Hacer simulacros de sismo con frecuencia y tener responsables por manzana o por unidades barriales, también, ¿no? Ayuda a mejorar a reducir la vulnerabilidad, ¿no? Bueno, esto léanlo después. Esta presentación se las voy a dejar en el aula virtual. Son más definiciones de amenaza. Más definiciones de vulnerabilidad. Es bien interesante estudiar la vulnerabilidad. Tiene muchas variables, muchas subvariables de análisis. Generalmente la información sale de los censos, ¿sí? Pero muchas veces es muy difícil estudiar la distribución espacial de la vulnerabilidad. El riesgo debe ser entendido como una función de amenaza y vulnerabilidad, pero distribuida en el espacio y en el tiempo. ¿Mm? Entonces es bastante complejo analizarlo cabalmente y entender todas estas facetas, ¿no? Estas caras. Otra definición de riesgo. El riesgo como la probabilidad, fíjense que esta es nueva, antes no, dijimos que era una medida, ¿no? O un grado. Este habla de probabilidad. Esta es una también de las que más se está aceptando. Riesgo como probabilidad de que ocurran consecuencias dañinas o pérdidas de vida o de daños, ¿no? Como resultado de interacciones entre la amenaza y la vulnerabilidad. Fíjense que este es más redondito, ¿eh? Habla de probabilidad de daño, ¿no? Entre un evento, una amenaza y alguna localidad o sociedad vulnerable. Es importante que tengamos esto en la memoria, probabilidad. Finalmente, hay un investigador que estudió mucho estos temas, Adam Lavelle, ha escrito un libro que se los he dejado en el aula virtual, Conviviendo con el riesgo, creo que se llama, viviendo en riesgo. Y él hace énfasis en la gestión del riesgo, ¿no? Es decir, llevado esto a niveles políticos, ¿no? Para justamente dar, esto fue en el 2003, previo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y él hablaba ya de estos temas, digamos, meter a la gestión de riesgos como un objetivo a cumplir para lograr el desarrollo de las sociedades, ¿no? Esto es importante, dos consideraciones
la gestión no es un producto, ¿no? Es un proceso. Esto lo vamos a ver con mucho énfasis también en la unidad 5, gestión integrada del recurso hídrico. La gestión, yo les dije en algún momento, ¿qué se gestiona? Y se gestiona los recursos escasos, por ejemplo. Si yo tengo un recurso monetario escaso, la economía es eso, es la gestión de los recursos económicos, o de capital. ¿Y por qué se gestiona? Y porque son escasos, son finitos, son pocos. Entonces yo los administro, los gestiono. Pero acá estamos con el otro lado de la moneda. ¿Cómo gestiono yo una inundación? ¿Cómo gestiono yo un desborde de un río? ¿Cómo gestiono un sismo? O sea, estamos hablando de algo, de una amenaza. ¿Cómo gestiono la amenaza? ¿Cómo gestiono la vulnerabilidad? ¿Cómo gestiono la...? Entonces, es difícil, es disruptivo el concepto. Pero es importante la consideración. No es un producto. No es que yo voy a hacer una obra y digo, el riesgo de inundación en Mendoza está garantizado porque se redujo porque hice tal obra. No, es un proceso, ¿sí? Es un camino, ¿no? Y también hace mención a que existen dos estadios, dos tiempos. El riesgo existente actual y el riesgo latente o posible, ¿sí? Siempre nosotros vamos a buscar horizontes, análisis prospectivos, ¿no? Yo les hablé de la prospectiva de la otra vez. Siempre se persigue en la planificación análisis a horizontes a mediano y largo plazo. Entonces tengo que imaginar a un futuro cómo va a ser ese futuro. Entonces es un riesgo latente, ¿no? Es un riesgo potencial, con una amenaza potencial futura, con una sociedad vulnerable futura. Y trabajar para que esa vulnerabilidad se reduzca, trabajar para que esa amenaza se reduzca y, en definitiva, reducir el riesgo, ¿no? Les dije que la participación es fundamental. En el análisis de la vulnerabilidad, ahí entramos nosotros, ahí entra la sociedad. Una sociedad preparada va a ser mucho más fácil con una sociedad preparada reducir el riesgo que con otra que no está educada, no está formada, ¿no? Y la participación es una de las formas en que la sociedad pueda tomar responsabilidades, ¿no? Y eso es justamente la diferencia, tomar responsabilidad, hacerse responsable para reducir la vulnerabilidad ante una amenaza, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos una escalera de formas de participación de la sociedad. Acá dice stakeholder, yo les mencioné, y lo vamos también a profundizar en la unidad 5, gestión integrada de recursos hídricos, donde habla de, una de las pautas de la gestión integrada es poner a todos los usuarios, a todos los stakeholders, para que en un consenso se busquen soluciones ante cualquier conflicto hidro-socioambiental. Es la mejor forma de resolver un conflicto. Stakeholder en este caso está tomado también como un usuario, como un interesado o un afectado, en este caso, un posible afectado, un vulnerable, es un stakeholder. Puede ser la misma sociedad, un vecino, una institución pública, una empresa. ¿Se entiende? Son todos los potencialmente afectados por una amenaza. ¿Y cómo pueden participar en la resolución o en la búsqueda de esta reducción del riesgo? Para minimizar mis daños, mi pérdida de vida, mis daños económicos. En una primera instancia, tengo un estadio de ausencia total de participación, donde a la población no le interesa y está solamente recibiendo al Estado como benefactor y el que resuelve todos los problemas, es la peor. El mínimo escalón que yo puedo subir esta escalera es informándome.
Entonces, lo primero que se hace es informar a la población. De alguna manera, hacer llegar los resultados de estudios de las amenazas, los estudios de la vulnerabilidad, e informar. Es decir, miren señores, ustedes están expuestos, ¿sí? Porque, ante una amenaza. Cuando vinieron a este barrio, no sabían, bueno, el Estado debe informar, como mínimo, una situación diagnóstica. Una vez que se disemine esta información, primero se pasa información a, digamos, representantes barriales, a consorcios de empresas, a gremios, ¿sí? Y esta información debe bajar a toda la población. Entonces, una vez que esté diseminada esa información, con medios masivos de comunicación, con redes sociales, etcétera, etcétera, tengo al menos una población informada. Ahora, de nada sirve que la población sepa, pero no decida o no sea consultada. Para que la población tenga voz y voto, que sería el último estadio, la autogestión, al menos tengo que pasar por consultas y una participación más formal. Nosotros tenemos un sistema representativo, una democracia representativa, en la cual nuestros representantes, elegidos por nosotros, a través del voto, son los que toman las decisiones. En alguna medida condicen con las necesidades de la sociedad, en otros no. ¿Sí? Mientras más participación tenga la sociedad, mientras más peldaños de esta escalera, que no se alcanza a ver, pero es una escalerita esta, mientras más peldaños suba, más participación va a tener, más consultada va a ser esa población, y en alguna medida va a tomar decisiones en conjunto, y ese empoderamiento social va a hacer que cualquier obra de infraestructura que quiera reducir la amenaza, o cualquier solución en línea con la disminución de la vulnerabilidad, llegue a buen puerto. ¿Sí? Porque si yo tengo estoy en este estadio solamente con la población informada y bajo un programa de obras de drenaje pluvial, por ejemplo, y la sociedad no entiende ni para qué es, ni supo participar, o no pudo participar, y habían cooperativas, por ejemplo, cercanas, que podrían haber sido puestas como mano de obra para generar empleo local, por ejemplo, y bueno, no van a atender esa obra, y la van a descuidar. ¿Sí? Finalmente, el que cuida la obra es el mismo vecino, la misma sociedad, en la que entiende la función de cada infraestructura, por ejemplo. Y si está empoderado, si participó, la va a cuidar, y esa infraestructura va a perdurar. En cambio, si no tengo, y si salto escalones, o al revés, se habla mucho de la planificación de abajo para arriba que de arriba para abajo. Una planificación de arriba para abajo es un proyecto, una obra, que viene de nación, pasa por provincia y termina aterrizando en un municipio. Y quizá no era lo que quería la sociedad, porque no fue consultada. Entonces, una obra, un proyecto que nace de la sociedad y sube estos escalones, busca fondos nacionales, fondos internacionales, ejecuta, con participación ciudadana, tiene muchas más chances de perdurar en el tiempo y de que finalmente esta gestión de riesgos sea llevada a cabo. ¿Se entiende un poco? Existen otras definiciones. La gestión del riesgo y la reducción del riesgo es la más amplia, pero puedo tener
un paso anterior que es la evaluación del riesgo, es decir, identificar y evaluar, cuantificar, es decir, sacar ese número en unidades económicas, o mapear, generar un mapa del riesgo, es un paso que hay que tener para entender ese riesgo que quiero gestionar, que quiero reducir, ¿no? Existen en la evaluación, una de las herramientas que se utilizan es un inventario de las amenazas. Por ejemplo, imagínense un mapa con los epicentros de todos los registros, todos los sismos registrados en los últimos 200 años en Argentina. Bueno, eso existe y es un inventario de la amenaza. Ahora, existe ¿por qué? Porque esa amenaza está entendida en la sociedad, está más procesada, ¿sí? Existe ya normativa referente a cómo ser menos vulnerable a esa amenaza. Pero vayámonos a otra amenaza, deslizamiento de laderas. Y no hay mediciones, ¿sí? Vayámonos a las inundaciones. La amenaza es inundación urbana. Tenemos en Mendoza una red de sensores de precipitación, pero no tienen un registro tan largo como uno quisiera para hacer análisis estadísticos. Entonces, tampoco tengo un inventario de todos los puntos que fueron anegados, inundados, ni siquiera de las afectaciones, que es mucho más difícil tener datos de los daños. Después de una granizada, existen metodologías para poder determinar inmediatamente después que pasa el evento cuál fue el daño material, el daño económico. En el caso del granizo está bastante aceitado la metodología, pero en el caso de inundaciones no. No hay un método para establecer rápidamente cuál es el potencial daño que tiene la ciudad de Mendoza ante un evento determinado. Entonces menos tengo un inventario de las amenazas y menos un inventario de los daños. Después del estudio de la vulnerabilidad, yo les dije que se usan mucho los censos, porque hay mucha información ahí sociodemográfica. Sirve. El tema es el mapeo de eso. Y acá vemos un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo teórico de cómo el peligro por la vulnerabilidad va a ser el riesgo. El peligro yo lo puedo manifestar con un inventario. ¿Ven? Fíjense que son puntitos, un mapa de puntos, es decir, en cada uno de esos puntos hubo una amenaza. La vulnerabilidad, fíjense que acá está dividida en la parte más natural y la más social. Entonces, en la vulnerabilidad yo voy a tener relieve, geología, suelos, vegetación, que me dan un marco físico en donde las actividades sociales están expuestas, ¿no? Si yo hago un álgebra de mapas, multiplico mapas, acá se utilizan muchos sistemas de información geográfica, por eso yo les decía que las ciencias geográficas fueron las pioneras en tomar estos análisis. Multiplico este mapa por todos estos mapas y obtengo un mapa, ¿sí? Esto es básicamente álgebra de mapa, es álgebra booleana, álgebra de matrices, básicamente. Esto es una matriz de filas y columnas que tienen datos, ¿sí? Distintos niveles de datos. Entonces es multiplicar un píxel por este píxel, por este píxel, por los factores que tengan estos mapas, me va a dar un valor de un píxel. Si yo hago la integración de todas las matrices, de todas las grillas, estos son grillas, me va a dar una grilla, con un resultado. En función de cómo hice el análisis dimensional de todo esto, me va a dar una dimensión cualitativa, un grado, 1, 2, 3, 4, 5, o un valor en función de una unidad económica, por ejemplo.
es difícil llegar a ese mapa económico, pero en general se hacen mapas cualitativos. Bien, vamos a volver hasta acá vamos a hacer un corte y vamos a volver a la charla anterior. ¿Hasta aquí alguna duda? Acá vamos a ver entonces unos ejemplos de cómo se analizan estas variables en forma separada. Mapas de amenazas. Acá vemos, por ejemplo, un mapa de riesgo de déficit hídrico. ¿Mm? Entonces lo que me está mostrando este mapa es toda esta porción de Argentina, las zonas rojas y moradas estas, tienen más riesgo de déficit hídrico. ¿Qué quiere decir? Que en este caso de maíz, la siembra temprana entre agosto y septiembre, analizando una estadística de sequía desde el 80 al 2016, con ese análisis estadístico de la amenaza, me están diciendo, esta zona tiene más amenaza de que parezca una sequía. ¿No? Y esta zona no. Las zonas verdes no está en la amenaza. Me está diciendo algo. ¿Sí? Si yo leo este mapa, y yo vivo acá en Santa Fe, y voy a decir, bueno, yo tengo menos amenaza, tengo menos riesgo. Si tengo menos amenaza que este que está acá, puedo tener menos riesgo. ¿Sí? Si la vulnerabilidad es la misma. En el caso de ejemplo que te di del sismo, fíjate que habían condiciones disímiles y teníamos la misma vulnerabilidad. ¿Sí? Este otro mapa es un mapa de lluvias, por ejemplo. ¿Sí? Lluvias de octubre del 2011, y vemos cómo en esta zona Argentina sufrió grandes inundaciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la amenaza fue altísima en esto. ¿Sí? Fíjense que está expresado en milímetros. Esta está expresado en porcentaje, en probabilidad. Probabilidad de déficit hídrico. Esta amenaza está expresada en milímetros de lluvia. Esta amenaza está hablando de lluvia, pero está expresado en un valor cualitativo. Fíjense, mucho, poquito, nada. ¿Eh? ¿Cómo fueron las lluvias en el mismo mes? Fíjense, abundante, muy abundante, nada. ¿Está diciendo algo? Sí, está caracterizando la amenaza. Este otro mapa que vemos acá a la derecha es de, creo que la ciudad de La Plata es esto. Sí. Es un mapa de sí, La Plata. De una red, fíjense que se ve el parcelario urbano, ¿sí? El catastro urbano, y las principales líneas de comunicación y la red hidrográfica. ¿Ven? Entonces, un mapa de inundación, fíjense que ahí hay zonas anegables, ¿no? Zonas inundables, ¿ven? Fíjense acá, fíjense ahí. Acá pasa una red hídrica por las calles, digamos, o por las manzanas, ¿no? Entonces es un mapa de inundación. ¿Cómo se expresa un mapa de inundación? Y me está dando un ancho, me puede dar una altura, el color del píxel me indica una profundidad de agua, y eso me está diciendo, acá hay más amenaza, aquí, que acá, porque no hay amenaza. ¿No? La vulnerabilidad, fíjense que en esto, volviendo a la amenaza, es más física el estudio. Acá, fíjense que no está dividido, acá hay cuencas. ¿Sí? Quizá este borde de este polígono naranja está representando algo físico. Estas líneas, estas coropletas, me están representando isoyetas, curvas de igual valor de precipitación. Acá me están haciendo áreas entre distintos umbrales, esto es cualitativo. Yo hice un indicador numérico y obtuve áreas. ¿Sí? Y acá me está dando áreas de inundación, es algo físico. En cambio, la vulnerabilidad, como yo les digo que la información parte de censos, básicamente, la mínima unidad censal es el radio censal, que pueden llegar a ser algunas manzanas, ¿sí? Un conglomerado de manzanas. Después viene la fracción, y después viene el municipio, después viene la provincia y el país. Pero son básicamente
o límites jurisdiccionales, o límites censales, que no tienen nada que ver con la amenaza. Entonces, yo tengo acá fíjense, un par de imágenes. Esta de acá me está indicando las NBI, necesidades básicas insatisfechas. Es un conjunto, es un indicador sociodemográfico que me indica condiciones de hacinamiento, cuántas personas viven por hogar, condiciones de infraestructura de agua, saneamiento, condiciones de infraestructura eléctrica. Entonces, si, por ejemplo, supera distintos umbrales, se dice tiene NBI. Entonces, me está diciendo, el del NBI es este mapa central. Fíjense, la unidad, este es el radio censal, ¿no? Fíjense que abarca un par de manzanas, donde hay población ahí ubicada en función de un límite físico, calles, que no tienen que ver con los límites de la amenaza. Entonces, el mínimo nivel de detalle que puedo obtener sería este, ¿no? Caracterizar cada radio censal con un valor de esta variable sociodemográfica, en este caso NBI. Este polígono, donde acá hay, por ejemplo, 50 habitantes, tiene 30 a 70% de NBI. Este otro que está al lado, el barrio de al lado, tiene menos, 0. Si yo amplío la escala, voy y le doy al estudio de la vulnerabilidad solamente con el NBI, puedo transformar este mapa en este mapa, agregando información a nivel áreal. Entonces llego a mapas con límites jurisdiccionales, por ejemplo, provinciales. Entonces, y con una categoría subjetiva, vulnerabilidad alta, media, baja. Entonces tengo este mapa. Este mapa por sí solo no sirve. Me dice que esta porción de Argentina es más vulnerable que el sur. Puedo comparar, pero no hace a la gestión del riesgo, ¿se entiende? Hace a un entendimiento de la vulnerabilidad, pero con una agregación jurisdiccional, que no tiene nada que ver con la amenaza. Fíjense que acá está el mapa de amenaza. Este es un mapa de amenaza de tormentas. Entonces yo tengo que comparar esta provincia entera. Chubut tiene un nivel de bajo, vulnerabilidad baja. Y la comparo con la amenaza y está dividida. ¿Ven? Tengo una zona con menos de 5 días al año de tormenta y otra con entre 5 y 40 días al año de tormenta. ¿Y cómo hago ahí para...? ¿Se entiende la problemática? Otra un poco más desagregada espacialmente es esta que vemos acá. Esto es acá en Mendoza, en Junín. Vemos mapas de afectación de granizo, por ejemplo. Afectados por granizo. Entonces, acá hay daños. Hay mapeo de daños. Esta zona tuvo daños por un evento determinado. Acá podemos ver otro, acá en Maipú. Si esto es Maipú, esto es de... No recuerdo el nombre de la investigadora, me va a matar. Un estudio de vulnerabilidad sísmica. Y ella trabajó con radios censales. ¿Ven? Fíjense que todo este bloque de manzanas le atribuyó una vulnerabilidad baja. A este sector, una vulnerabilidad muy alta. ¿Y cómo hizo para diferenciar? Y bueno, caracterizó la vulnerabilidad en función del tipo de construcción, del tipo de suelo, o del tipo, o de los ingresos económicos de esas comunidades, de esos barrios. Fíjense,
Se establecen valores de 1 a 3 según su vulnerabilidad. Y después multiplican estos indicadores, ¿no? O sea, es una valoración bastante subjetiva, y depende de cómo caracterice yo la vulnerabilidad y cómo entienda la amenaza. Acá vemos otros mapeos. Por ejemplo, estos de la Comisión Nacional de Actividades Aeroespaciales, la CONAE, tiene un concepto de epidemiología panorámica. A través de imágenes satelitales pueden interpretar condiciones físicas o químicas del suelo, de la vegetación o climáticas, que hacen que, existan condiciones propensas o negativas a la aparición de vectores, ¿no? Por ejemplo, del dengue, mosquitos. Entonces, en el 2006, caracterizaron con imágenes satelitales distintas condiciones climáticas, de temperatura, por ejemplo, humedad, en las que el mosquito no se podía desarrollar. Entonces, caracterizaron la amenaza, ¿no? Por ejemplo, este mapa establece el cruce de amenaza y vulnerabilidad, el mapa de riesgo, en colores, ¿no? Estableciendo el rojo más alto, el blanco en riesgo bajo, y yo estoy caracterizando el riesgo de dengue en función de estudios satelitales de la amenaza y en estudios sociodemográficos de la vulnerabilidad, ¿no? Fíjense, un mapa de este tipo. Otro caso, por ejemplo, el arsénico que hablábamos ayer. Fíjense, el ACRE, ¿no? El hidroarsenicismo crónico endémico, la R es de regional, creo. Hidroarsenicismo crónico, no me acuerdo la R. Y puedo ver mapas de riesgo vinculando a la amenaza y la vulnerabilidad. Este lo conocen, seguramente lo hemos utilizado. Es un mapa de riesgo sísmico, desarrollado por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, que establece, en función de las amenazas, nuevamente, este es un mapa de amenaza en realidad, de amenaza, no es de riesgo, porque acá falta la parte de vulnerabilidad, ¿no? Acá vemos a la derecha, este ya sí es más riesgo. Fíjense que está a mejor escala que estas divisiones, fíjense que no son las mismas que están, ¿ven? Y está establecido con un valor semafórico al riesgo, bajo, medio, alto, acá con otra denominación, destructor, muy fuerte o fuerte, ruinoso, de fuerte a destructor, en vez de alto, medio, bajo, se caracterizó con otra terminología, pero sigue siendo una graduación del riesgo, ¿no? Después, acá tenemos otro, fíjense, este autor, Patricia Cirilo, ha determinado un indicador, un índice de riesgo ante precipitaciones extremas. Entonces, se inventó una ecuación donde multiplica un indicador que tiene que ver con la cuenca, un indicador que tiene que ver con la parte de, esta es la parte de amenaza, esta es la parte de vulnerabilidad, habla de la densidad de población, ¿no? La subvariable que eligió esta investigadora para caracterizar la vulnerabilidad es la densidad, basado en el censo, ¿eh? Y un tercer o un segundo factor de vulnerabilidad que tiene que ver con las características constructivas, ¿no? Y fíjense que usa el NBI, necesidades básicas insatisfechas. Mete eso en una licuadora y lo mapea. Entonces sale esto. El indicador tiene un número, porque acá metió variables con distintas unidades o adimensionalizó, cuestión que salió un valor entre 0 y 1, fíjense.
Está todo adimensionalizado y normalizado. Yo normalizo o estandarizo una variable, es justamente para eso, para mezclar distintas variables, las estandarizas o las normalizas. Cosa de que el resultado caiga en un umbral, entre 0 y 1. Y después pongo los umbrales de cambio de niveles, de grado. Entonces obtengo un mapa que, fíjense, está la amenaza ahí, el mapa celestito, todo lo que es el polígono celeste es la amenaza real, es la inundación. Fíjense que este punto está con una amenaza, esto está con agua, un agua potencial, ¿no? Un agua futura, plausible. Cada un evento determinado, esta zona se inunda, pero tiene un riesgo bajo. ¿Ven? Y otras zonas que tienen menos agua, pero tienen riesgo alto. Fíjense aquí. Fíjense ese punto. Ese punto no tiene agua. El río va por acá. El río son estos brazos, ¿no? Hay toda la red hidrográfica. Este punto del medio casi que no tiene agua, pero está rojo. ¿Y por qué? Seguramente porque la parte de vulnerabilidad de esta función es mucho mayor. ¿Se entiende? Entonces, este sí es un mapa de riesgo que expresa que esta comunidad, fíjense este valor. Estos predios que están marcados en negro son los asentamientos informales, son las villas inestables. Son los más precarios y están en los cursos de agua. ¿No? Y la modelación numérica de la inundación no daba que se inunda. Le pasa agua, porque obviamente va a bajar por ahí, pero al tener mucha más vulnerabilidad, es afectada por menos amenaza. Bien, vamos a volver a hacer otra pausa.